Aclaración. Es la primera vez que subo contenido y no tengo un horario, subiré los vídeos cada que pueda, muchas gracias, los dejo con los capítulos. No soy dueño de los derechos de Batman o Spider-Man. Link del creador en la descripción. La bolsa de papel crujió cuando Jason le entregó el almuerzo que había comprado para ellos antes. Un simple sándwich de charcutería, de esos que se pueden comprar en cualquier tienda de comida rápida de Gotham. A Peter le supo delicioso, pues no había comido nada sólido desde la mañana anterior. Se había desplomado en el colchón nada más llegar a casa y se había despertado hacía menos de una hora, aturdido pero descansado. Su garganta se había recuperado por completo de su encuentro con hiedra venenosa. Aún recordaba la sensación de las toxinas entrando en su organismo, el veneno quemándole los órganos, alojándose en su pecho. Suspiró, cerrando los ojos brevemente. Jason tenía razón, debía ser más precavido. Comieron en silencio, lo que le dio tiempo para observar el edificio al que su amigo lo había llevado. Para su sorpresa, no habían ido a una de las zonas más peligrosas de la ciudad, sino al lado este de la vieja Gotham, donde antiguos edificios industriales habían sido rehabilitados y convertidos en parques, escuelas y viviendas. La mayoría de las zonas de construcción por las que habían pasado lucían el ya conocido logotipo de Wayne Industries. Claro que no todas las antiguas fábricas se habían sumado a la moda arquitectónica, entre ellas la que se encontraban en ese momento. Con un techo de grandes paneles de vidrio opaco y robustas vigas de acero, solo la espesa capa de polvo en el suelo y la pintura descolorida en las paredes indicaban que aún no estaba listo para reabrir. Bueno, eso y el hecho de que toda la maquinaria había desaparecido, dejando un espacio vacío decenas de veces más grande que su apartamento y el de Jason juntos. Estaba sorprendentemente bien iluminado, incluso sin electricidad y a pesar de la gruesa capa de nieve que aún cubría el techo. El sol le daba justo en el ángulo perfecto, lo que era un agradable respiro del frío y el viento del exterior. Ya había estado en lugares como este antes, cuando aún protegía la ciudad de Nueva York. Los edificios abandonados atraían todo tipo de atención, y no toda era inofensiva. ¿Cuántos escondites tienes exactamente?, preguntó, demasiado curioso como para quedarse callado. Originalmente, había asumido que su nuevo amigo tenía un pasado similar al suyo, teniendo que abrirse camino en Gotham con poco dinero y sin nadie que lo ayudara. Pero se estaba haciendo evidente que no era así. Ahora se preguntaba cuánto de eso se debía a la falta de recursos y cuánto a su deseo de pasar desapercibido. Aunque, si Jason realmente quería pasar inadvertido, probablemente debería deshacerse de su moto. Siempre llamaría la atención, excepto en zonas controladas por pandillas. Aún así, a pesar de la alarmante cantidad de armas y vehículos pesados a disposición de las redes criminales de la ciudad, nunca se había topado con algo tan memorable como aquella motocicleta negra descomunal. Unos cuantos, respondió su amigo, no sin antes lanzarle una mirada significativa, como para recordarle la noche anterior. Aún estaba molesto por aquello, lo cual era comprensible. De hecho, más de unos cuantos. Me sobró bastante dinero y no tenía mucho en qué gastarlo. Dinero que, sin duda, no había ganado de forma legal. No había razón para hablar de ello ahora, ni siquiera para mencionarlo, pero saber que su nuevo socio había estado involucrado en negocios turbios aún le dolía un poco. No se lo esperaba y era difícil de asimilar. Mala suerte, pensó. ¿Qué tal si te compras un apartamento de verdad?, preguntó Peter entre bocado y bocado. El sándwich estaba bueno, incluso ahora que se sentía más lleno. Carne fresca, verduras y la cantidad justa de especias. Le recordaba a su lugar favorito de antaño. Tendría que preguntar de dónde venía, sobre todo ahora que estaba a solo unas horas de llenar su cartera. Si tenía que luchar por Ivy Alley, bien podría darse un capricho con el dinero que ganara. Siguió hablando mientras pensaba, con la boca aún medio llena, algo por lo que May lo habría regañado. Seguro que esto costó más que comprar unas cuantas habitaciones en la misma calle. El rostro de Jason se contrajo, revelando lo poco que le importaba la idea de vivir en un lugar más grande que una sola habitación. Dejando a un lado los hangares y las antiguas líneas de montaje, tener su propio espacio era, obviamente, algo que no le interesaba demasiado. Probablemente porque, como Peter había sospechado antes, quería pasar desapercibido. Después de todo, no había razón para que un incipiente capo del crimen se pusiera en peligro. Él mismo había visto lo útil que podía ser tener un lugar al que recurrir, tras su desafortunado encuentro con los murciélagos. Aún así, muchos de los jóvenes delincuentes que había conocido no tenían reparos en gastar sus ganancias ilícitas para mejorar su calidad de vida.
No todos lo hacían, pero para alguien menor de 20 años como ellos, le parecía bastante común. La comodidad y los lujos no parecían ser una prioridad para sus compañeros justicieros. Quizás era lo que se necesitaba para convertirse en un criminal prominente en Gotham. Parecía el tipo de ciudad que devoraría vivo a un criminal inexperto, entre las docenas de villanos que merodeaban por ahí, las diversas bandas y, por supuesto, el hecho de que toda una familia de justicieros hubiera decidido establecerse allí. Bien podría ser que no les quedara otra opción que gastar hasta el último centavo en contingencias, armas y salidas de emergencia. En cualquier caso, seguía siendo una propiedad muy grande, muy bien ubicada y, sin duda, muy cara. ¿Qué tan exitosa habría sido su nueva pareja si podía permitirse cosas así? Nada de apartamentos, dijo Jason tras terminar su sándwich y arrugar el papel que tenía en la mano, formando una bola. No les encuentro mucha utilidad ahora mismo. Y es más difícil mantenerlos sin levantar sospechas. ¿Cuánto costó esto? Preguntó Peter, señalando la habitación que los rodeaba, las puertas, las escaleras y los pasamanos que conducían a oficinas ocultas y a una zona de trabajo más pequeña. ¿Y cómo es que esto es más fácil de ocultar que un apartamento? Su amigo sonrió de repente, divertido por su curiosidad, o quizás simplemente por la pregunta. Lanzó la bola de papel por encima de su mano, apuntando y logrando meterla directamente en la bolsa de almuerzo abandonada, y luego se volvió para mirarlo. Voy a alquilar este lugar a una empresa, dijo Jason con una sonrisa burlona, especializada en proyectos de desarrollo largos e inacabados. No veo ningún proyecto en marcha. Peter casi había terminado de comer y estaba intentando sacudirse las migas de una de sus pocas camisas. Necesitaba ir de compras. Otra vez. No hay máquinas. Aún no ha pasado de la fase inicial de planificación, respondió su amigo, paseándose de un lado a otro. Es muy común, sobre todo en Gotham. Es difícil encontrar inversión, ¿sabes? Especialmente si no quieres recurrir a Wayne. Un familiar destello de disgusto apareció en sus ojos al pronunciar ese nombre. Había una historia detrás, pero no una obvia ni fácil de comprender. Claro que nadie espera que se construya nada allí. Es un truco habitual. Por eso les pago para que lo demoren. Una vez más, el joven metahumano miró a su alrededor, observando algunos rastros que indicaban que alguien había estado allí antes. Huellas en el polvo, marcas de neumáticos, sin duda de la moto. Había habido máquinas allí recientemente, y un banco de trabajo. El lugar había sido vaciado y había permanecido sin uso durante al menos unos meses. Pero antes de eso, debió haber servido como base de operaciones, quizás cuando su amigo aún intentaba escapar como renegado. Si es tan común, ¿cómo es que nadie lo ha investigado? Otra sonrisa, esta vez un tanto engreída. Me aseguro de que pase algo interesante aquí de vez en cuando, no lo suficiente como para que nos vigilen, pero sí lo suficiente para que encaje bien. Unos cuantos negocios de drogas, una o dos redes de contrabando de vez en cuando. Si los pillan, hago que parezca que todo cambia de manos. Parecía bastante orgulloso de ello. No tienen ni idea de quién es el verdadero dueño del lugar. Peter lo miró fijamente durante un rato. Sabía que su amigo tenía antecedentes penales, pero aún así le resultaba inquietante oírlo mencionarlo con tanta naturalidad, sobre todo ahora que habían acordado formar equipo como justicieros. Decidió guardar silencio por el momento y se puso de pie, metiendo el envoltorio de su sándwich en la endeble bolsa. Podía sentir la mirada del otro adolescente mientras caminaba un rato, mirando el techo de cristal y la nieve que se derretía arriba. Todo esto es muy interesante, comenzó, observando cómo unas gotas se filtraban bajo un panel agrietado. Pero supongo que no me trajiste aquí para hablar de cómo compraste el lugar. Se volvió hacia Jason, quien asintió con calma y se unió a él al pie de las escaleras donde había decidido detenerse. La mayor parte de su enfado de la noche anterior había desaparecido, y había recuperado su habitual actitud segura. No le había hecho ninguna gracia enterarse de que Peter, en realidad, no tenía una máscara de gas. Al parecer, en Gotham había una asombrosa falta de previsión, aunque, por supuesto, él no tenía ni idea antes de que se lo dijeran. Normalmente, las toxinas dirigidas a los humanos normales le afectaban de formas únicas o de forma mucho más débil. No esperaba encontrarse con alguien capaz de alterar la composición de un veneno en el mismo instante en que se liberaba. Las mutaciones y los poderes alienígenas se estaban volviendo más comunes en su antiguo universo, al menos cuando lo dejó, pero no era nada comparado con lo que estaba viendo allí. Tienes razón, dijo su vecino asintiendo, devolviéndolo a la realidad.
te traje aquí porque quiero verte en acción. El meta frunció el ceño, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Quieres? Negó con la cabeza, confundido. ¿Qué quieres decir? Todavía no he actuado contra ninguno de los otros maleantes, explicó Jason, pero eso cambiará pronto. Hasta entonces, estoy invitado a todos los eventos en los que quieran participar. Lo dijo con indiferencia, encogiéndose de hombros mientras se alejaba de la escalera. No me gusta participar en ellas, protestó Peter, aunque solo era parcialmente cierto. No disfrutaba de las peleas, pero aún así había sido su decisión ir, y sabía que podría haberle plantado cara a Ivy si de verdad hubiera querido. En ese momento comprendió el significado de la frase y abrió los ojos de par en par. Espera. ¿Vienes esta noche? No esperaba una respuesta positiva y tardó unos segundos en comprender el significado del asentimiento. Estaré entre la multitud, por si acaso algo sale mal. Conozco algunas maneras de salir de ahí. Sintió un alivio inmenso al saber que esta vez no estaría solo. Claro que seguiría siendo él quien luchara y no tendría a nadie a su lado para ganar, pero su amigo estaría allí mismo. Además, ya habían escapado juntos del peligro antes y confiaba en que podrían hacerlo de nuevo. Quizás era demasiado optimista pensar que podrían alejarse de los pozos en caso de emergencia, pero era mejor que el pavor que le había estado carcomiendo el pecho desde que despertó. Gracias. Le dijo sonriendo a Jason, quien se dio la vuelta casi de inmediato, carraspeando. ¿Qué más se supone que debo hacer? Preguntó el adolescente de cabello oscuro con poca convicción. En fin, no quiero pasarme toda la noche pensando si debería rescatarte, así que quiero verte pelear. La sonrisa de Peter se desvaneció un poco. Observó el amplio espacio y comprendió de repente por qué, de entre todos los escondites que aparentemente tenían a su disposición, Jason había elegido ese lugar. Una zona amplia y despejada, con terreno llano y pocos obstáculos a lo largo de toda su extensión. Su intención era que fuera un campo de entrenamiento, un lugar donde pudieran practicar. Negó con la cabeza en silencio, sabiendo que no tenía ningún deseo de enfrentarse a la única persona que consideraba de su lado en este universo. Ya había luchado contra humanos normales, y siempre solía terminar con al menos uno o dos heridos entre sus oponentes. Tienes mucha fuerza y bastante velocidad. El antiguo pícaro continuó, sin mirarlo a la cara y, por lo tanto, sin percibir la incomodidad que sabía que debía sentir. Pero nunca te he visto pelear uno contra uno, algo que necesito hacer antes de que salgamos. Si al final tenemos que abrirnos paso esta noche, prefiero saber qué esperar. Y, ¿cómo podría explicarle, de una manera amable, que no quería lastimar a su amigo por accidente? Sentía que decirlo con demasiada honestidad sería hiriente, pero era cierto. Jason obviamente tenía experiencia en combate, pero no era un metahumano. Había entrenado con otros antes, algunas veces, pero los Vengadores habían dejado de invitarlo a las sesiones de práctica hacía mucho tiempo, y ya habían pasado años. Incluso entonces, casi siempre se enfrentaba a los más poderosos y experimentados de sus colegas, aquellos que podían seguirle el ritmo. Incluso si lograba contener su fuerza, siempre existía el riesgo de... Su sentido arácnido se activó, alertándolo justo a tiempo para que girara hacia un lado, esquivando una patada que le habría dado de lleno en la nariz de no haber reaccionado. El pie pasó a pocos centímetros de su cara y olió a metal en las gruesas suelas, que le habían parecido completamente normales hacía solo unos instantes. Algo había amortiguado el olor, tal vez algún tipo de pintura. Incluso sin superfuerza, una patada con esas botas tenía el potencial de desgarrarle la piel, como mínimo. Intentó hablar, cancelar la improvisada sesión de entrenamiento, pero ya estaba atrapado en el momento, y lo único que podía hacer ahora era esquivar y contenerse lo mejor que pudiera. En lugar de tropezar, Jason siguió atacando, llevando la pierna hacia atrás en un arco, con el talón blindado apuntando a la cabeza de Peter. El metahumano alzó los brazos, bloqueando el golpe con facilidad. Empujó el tobillo del otro chico, con mucho cuidado de no aplicar demasiada fuerza. Jason esquivó el empujón, girando y golpeando con el dorso de la mano donde un instante antes habían estado sus sienes. No se contenía, lo atacaba con todas sus fuerzas sin darle espacio para hablar o protestar. Su velocidad superior le permitía esquivar o bloquear fácilmente cualquier ataque de su amigo, y no tenía problemas para mantenerse firme en un duelo de fuerza. No se atrevía a contraatacar, temiendo romperle un hueso o fracturarle una costilla, pero siempre se mantenía unos pasos por delante.
Intentaba crear distancia entre ellos, pero ésta se cerraba en un instante, obligándolo a esquivar otra ráfaga de puñetazos o una patada particularmente brutal. A pesar de esto, no pudo evitar sentirse impresionado. Era increíble la velocidad con la que Jason se movía sin usar ningún poder metahumano. Cada uno de sus golpes era fluido y, si hubieran estado igualados, sin la ayuda de mutaciones, no habría duda de quién habría ganado el encuentro. Tal como estaban las cosas, a Peter le resultaba dolorosamente fácil deslizarse y esquivar los intentos de su amigo por alcanzarlo. Podía ver que había una enorme diferencia entre sus respectivos niveles de habilidad, pero sus propios poderes le permitían acortarla y superarla sin pensarlo dos veces. Eso lo hizo sentir un poco mal. Sintió un hormigueo en el cuello y rodó para esquivar un puñetazo que, de haber sido un adolescente normal, le habría destrozado la barbilla. Se apartó, preparado para evitar la patada en la cintura que veía venir y. Sintió que algo le empujaba el hombro, justo cuando el pie que creía que iba dirigido a su torso le golpeó la parte posterior del tobillo. Tan sorprendido por el cambio de ritmo, cayó hacia atrás, solo para ser agarrado por dos manos poderosas y retorcido en una lucha cuerpo a cuerpo. Esto no era un problema. Solo tenía que usar un poco de su fuerza para liberarse, lo suficiente como para no arriesgarse a lastimar a nadie, pero también. Un brazo alrededor de su cuello, una mano agarrándole la cabeza. Si me retuerzo, dijo Jason con calma, estás muerto. No era cierto. Los huesos de Peter eran más fuertes que los de un humano normal, y dudaba que pudieran matarlo tan fácilmente, pero se mantuvo callado, dejándose llevar por la flacidez y esperando que eso bastara para que la pelea terminara. Por suerte, Jason lo soltó inmediatamente después, ayudándolo a levantarse con una sonrisa de disculpa. Sorprendentemente, apenas parecía cansado. Tras lo que debieron ser minutos de lucha a una velocidad e intensidad que solo unos pocos atletas de élite podían alcanzar, sus mejillas estaban solo un poco más rojas de lo normal y su ritmo cardíaco ya se estaba normalizando. Si la precisión de sus golpes no lo había dejado claro antes, esto era una prueba más de que estaba más que acostumbrado a este nivel de combate. El hecho de que fuera tan hábil en el combate a una edad tan temprana sugería algo muy oscuro, algo con lo que Peter ya se había topado antes, en el pasado de algunos de sus antiguos aliados. Se estremeció. Gotham era un lugar realmente peligroso. Otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar, y casi pudo vislumbrar la imagen final. Sin embargo, no tenía sentido concentrarse en ello ahora, sobre todo porque su amigo comenzó a hablar, con un tono de voz y una expresión sumamente serios. No puedes subestimarme, simplemente porque no soy un metahumano, dijo Jason, señalándolo con un tono tranquilo a pesar de sus palabras. Si hubiera llevado una pistola escondida, estarías muerto 4 veces, y no soy el luchador más eficiente que puedas encontrar en Gotham. Peter aún no hablaba, sin saber cuán sincero quería ser. Era capaz de esquivar balas si usaba toda su velocidad, pero era cierto que había bajado la guardia. Si hubiera estado luchando contra un metahumano, eso podría haber sido un grave error, pero, tal como estaban las cosas, solo podía culpar a su propia actitud. No había sido lo suficientemente cuidadoso. No, había subestimado a su oponente, se había dejado llevar por un ritmo de esquivar y bloquear, volviéndose predecible. Si lo hubiera intentado, podría haber derrotado fácilmente al otro adolescente. El problema era que no lo había intentado. No quería usar sus poderes contra alguien a quien apreciaba, no si no llevaba algún tipo de armadura. Jason vestía sus habituales jeans, camisa negra y chaqueta de cuero. Si recibía un puñetazo de él, podría romperle un hueso fácilmente, y ese era el mejor de los casos. Era un riesgo que Spider-Man podía correr, aunque prefería evitarlo usando sus telarañas. Fuera del traje, la sola idea de enfrentarse a alguien así lo incomodaba. Le recordaba su primera pelea en los pits, a los matones callejeros a los que se había enfrentado incluso antes, a lo fácil que había sido someterlos a todos, darles una paliza. Podría haber matado a alguien en aquel entonces. Pero Jason era más hábil que ellos, ¿no? Aún así, no podía olvidar el ruido que hicieron sus huesos al romperse, el golpe de la carne contra la carne y el olor a sangre. No quería que volviera a suceder, sobre todo no a alguien a quien apreciaba. Esa mirada, Jason escupió al suelo. No lo entiendes. En Gotham, contenerse no es una opción, a menos que quieras morir. Parecía realmente enfadado, aunque no lo miró fijamente. No me matarías, replicó Peter, sabiendo que tenía razón. ¿Y de qué serviría romperte los huesos antes incluso de empezar? Sus palabras no ayudaron en nada, sino que solo consiguieron que el otro chico frunciera aún más el ceño.
Créeme, chico, hay muchas cosas en Gotham que podrían hacerme en tu contra. Las toxinas ni siquiera son la única opción en esta maldita ciudad. Parecía molesto, frustrado. He conocido gente tan rápida y fuerte como tú, y tienen mejor técnica. Has tenido suerte hasta ahora, pero no siempre será así. Tienes que escucharme antes de que sea demasiado tarde. Ya he recibido entrenamiento antes, protestó, recordando las horas que había pasado con los Vengadores, practicando ejercicios y simulacros de combate. No había sido mucho, pero le había enseñado técnicas sólidas, que había utilizado muchas veces a lo largo de sus años luchando contra el crimen. Y subestimas la cantidad de golpes que puedo aguantar. Puedo ver que has recibido algo de entrenamiento, dijo Jason asintiendo. Pero también puedo ver que no fue constante y que no te enseñó mucho más allá del juego de pies adecuado y algunas formas básicas. Claro que no las usaste. Se acercó, con las manos en los bolsillos. Te expones demasiado y no te fijas en las señales obvias. Te guías por tus instintos y, aunque eso suele ser bueno, también te perjudica por tu falta de experiencia. Podrías ganarme si lo intentaras, pero te reprimes tanto que intentarlo ni siquiera es una opción. No soy. Peter cerró la boca justo antes de soltar que tenía más años de experiencia en combate de los que había admitido. Aún así, era bastante incómodo oír cómo analizaban sus habilidades con tanto detalle. Era cierto que tenía más experiencia usando todas sus habilidades juntas, especialmente sus telarañas, pero tampoco era un principiante. Podía sentir la preocupación de su amigo. Entendía por qué creía necesario que practicara, pero él nunca había tenido que hacerlo antes. Y mira lo bien que te ha ido aquí. Ese pensamiento fugaz se impuso a todos los demás, recordándole el fuego, los edificios derruidos y las heridas que había sufrido luchando contra Orca. Tuvo que recurrir a golpearla sin piedad. No había visto otra salida. ¿Y si hubiera conocido sus puntos débiles? ¿Y si hubiera aprendido a derrotar a la gente sin tener que destrozarla o colgarla con sus telarañas? Bajó la mirada hacia sus manos, consciente de que con ellas se había enfrentado a dioses y monstruos, pero también recordando cuánto de su supervivencia se debía a las acciones de otros o a su propia suerte. Había luchado bien por sí mismo. Sabía que era bastante inteligente. También había cometido errores y había visto morir a mucha gente a lo largo de los años. Siempre había pensado que el hecho de salir constantemente a la calle y enfrentarse a delincuentes era suficiente para mantenerse en forma, pero incluso él se dio cuenta de que había un mundo de diferencia entre su confianza en su propia fuerza y el altísimo nivel de habilidad de su amigo. Te ayudaré con eso, así que no será un problema por mucho tiempo. Jason le dio una palmada en el hombro. Sé un par de cosas sobre artes marciales. Serás aterrador cuando termine contigo. Aún así, no voy a pegarte, dijo Peter, sacudiendo la cabeza y apretando los puños. Aunque se sentía indeciso, no le parecía bien. No quería lastimar a su único aliado. No lo entiendes. Esto también es algo en lo que podemos trabajar. El adolescente mayor sacó las manos de su chaqueta y sonrió, su enfado ya se desvanecía. Toma. No te muevas, ¿de acuerdo? El metahumano abrió la boca, confundido. Antes de que pudiera preguntar qué significaba aquello, obtuvo su respuesta. El puño de Jason se disparó hacia arriba, directo a sus ojos. Su cuerpo le gritaba que lo esquivara, que se apartara o rodara, que al menos lo bloqueara. Las palabras de su amigo lo dejaron paralizado. ¿Qué lección se suponía que debía aprender? ¿Era algún tipo de castigo por ser demasiado confiado? ¿Una forma de vengarse después de lo sucedido con Ivy? En lugar de golpearle la cara como debería haberlo hecho, la mano se detuvo en el último instante, rozando su piel con los nudillos. Toda su fuerza se había desvanecido, o tal vez la había retraído. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía, aliviado de no haber recibido el golpe, aunque probablemente no le habría dolido mucho. Había esperado que el puñetazo le diera de lleno. Parecía indistinguible de todos los demás que había esquivado minutos antes. Con una técnica tan básica, te falta control, continuó Jason, dejando caer el brazo a su costado. Parecía completamente indiferente ante lo sucedido. Saber que te falta control afecta tu confianza y te lleva a situaciones como la de antes. Te contienes más de lo necesario, te expones a fintas y trampas. ¿Acaso eso no es también contenerse? Los ojos de Peter se posaron brevemente en el puño ahora relajado. Te contuviste de golpearme. Otro golpe llegó en cuanto pronunció esas palabras. Este no se detuvo, manteniendo su velocidad y fuerza hasta impactar en su pecho, donde penetró inofensivamente. Fue uno de los puñetazos más débiles que jamás había sentido.
Sin embargo, había parecido tan amenazador. La diferencia, dijo Jason con calma, es que confío en mí mismo para controlar mi fuerza. Se encogió de hombros y retrocedió. No es lo único. Incluso con tu velocidad, te mueves más de lo necesario, y los movimientos innecesarios nunca son buenos. Claro que podría explicarte mejor si intentaras defenderte. Peter sabía que no había recibido mucho entrenamiento en ningún estilo de lucha. Las lecciones que había recibido en el pasado estaban más pensadas para servirle en caso de emergencia o como complemento a su lanzamiento de telarañas que para abarcarlo todo. Conocía formas sólidas y básicas de patadas, puñetazos y otros tipos de golpes, pero todo se había integrado en una mezcla bastante ecléctica de balanceos, saltos y aprovechamiento del terreno. Nunca le había supuesto un obstáculo, pero había llegado un punto en el que tenía que luchar sin ninguna de sus herramientas, al menos en las fosas. Ahora que había sucedido una vez, no podía evitar pensar que podría volver a ocurrir en el futuro. Tenía que mantener a Spider-Man y a Peter, el repartidor, como dos personas distintas ante el público. Aunque su identidad civil empezaba a atraer atención no deseada, no podía usar sus trucos habituales para lidiar con ello. Tendría que aprender otras habilidades para mantenerse al día, especialmente si alguno de los villanos decidía interesarse en él, algo que empezaba a temer. Así que allí estaba, teniendo que escuchar mientras Jason le explicaba cómo planeaba familiarizarlo con diferentes filosofías de lucha y cómo necesitaba superar su temor a golpear a personas comunes. Según él, dudar en el momento equivocado podía ser mortal en Gotham, sin importar a quién te enfrentaras. No es solo eso, continuó el joven, muchos metahumanos de aquí han convertido sus poderes en un negocio. Eso significa que están mejor entrenados, equipados y tienen más experiencia de lo que cabría esperar, y los mayores están muy por encima de tu nivel. Parecía hablar por experiencia propia y no dudaba en su valoración. Por supuesto, desconocía el alcance total de los poderes de Peter y no tenía ni idea de que provenían de una araña, pero el tono serio de su compañero le inquietó. Intentó imaginar a alguien tan fuerte y rápido como él, con un entrenamiento tan intenso. Incluso sin su resistencia, flexibilidad y capacidad para adherirse a cualquier superficie, sería un enemigo temible. Ya se había enfrentado a algunas personas así en el pasado. Nunca había sido una experiencia agradable. Entonces, ¿cómo pueden los demás justicieros seguir el ritmo? Preguntó, sintiéndose ahora más receptivo a la idea de recibir entrenamiento adicional. Depende. Algunos justicieros son increíblemente poderosos, del tipo que tú y yo ni siquiera podríamos tocar sin algún tipo de trampa. Superman debía ser uno de ellos. Internet lo había hecho parecer una especie de dios, poderoso por encima de todos los demás en este planeta. No era el único, por lo que recordaba. Esta versión de la Tierra albergaba a un sinfín de individuos poderosos. Más que él, o al menos eso creía. Algunos usan tecnología, drogas, cualquier cosa para tener ventaja, enumero Jason. De hecho, mucha gente inteligente sobrevive de esa manera. Tony era parecido a ellos, con sus trajes. Los Bats también eran un poco así, con sus vehículos enormes y los artilugios que habían estado usando la última vez que se vieron. En Gotham, estar preparado para todo y conocer el terreno suele ser lo mejor que puedes hacer. La mayoría de las veces, te mantendrá con vida. Esa opción obviamente se aplicaba a él, dada la cantidad de escondites que el joven tenía a su disposición. Incluso sonrió al decirlo, probablemente pensando que era la opción más sensata entre todas. Jason interrumpió su discurso para beber de una de las botellas de agua que había traído con el almuerzo. Le lanzó una a Peter desde el otro lado de la habitación y continuó mientras bebía. El sol aún brillaba en lo alto del tejado. Faltaban varias horas para que tuvieran que salir a hacer las entregas. Tenían tiempo para hablar más, y se hacía evidente hacia dónde se dirigía la conversación. Tienes mucho potencial. Puedes vencerme tal como eres ahora. Pero creo que ambos sabemos que te vendría bien entrenar, y no puedo ayudarte con eso hasta que al menos intentes contraatacar. Peter suspiró, comprendiendo a qué conducía todo el discurso. Bajó la botella y frunció el ceño, limpiándose la boca. ¿Vas a obligarme a que te dé un puñetazo ahora? Sí. Jason asintió. Y así lo hizo. El golpe impactó con un fuerte crujido. Le siguió un segundo golpe, esta vez apuntando hacia arriba con la otra pierna, mientras seguía apoyándose en los brazos para mantener el equilibrio en el suelo. Algo le agarró la pierna. Una mano. Idiota. Banner repitió, apretando el agarre. Aún así, esto era algo que Peter había previsto e inmediatamente apretó el pecho, queriendo tomar al hombre por sorpresa y griega. Él volaba por los aires.
Vanna lo había arrojado. Se estrelló contra la jaula con tanta fuerza que le sacó todo el aire de los pulmones, dejándolo tosiendo y jadeando. Casi se pegó a las barras de metal para orientarse, pero recordó justo a tiempo que no debía usar ese lado de sus poderes. En cambio, se deslizó hasta el suelo, unos 3 metros más abajo, y aterrizó en cuclillas, sintiendo cómo le ardía y dolía la espalda, sin duda cubierta de cortes y moretones. Al otro lado de la pista, Vanna estaba agachado recogiendo el bastón abandonado. A pesar del daño en la rodilla, no parecía sentir dolor y se movía con la misma fluidez de siempre. Él no siente dolor. Peter se dio cuenta. Por mucho que le pegue, no le molestará hasta que lo deje inconsciente. Ese debía ser uno de los efectos deseados de la droga. No solo fortalecía al hombre, sino que también lo hacía prácticamente imposible de intimidar o derribar. La pelea no terminaría hasta que uno de ellos quedara incapacitado. Sin duda, sería un buen espectáculo, pero dificultaba enormemente su tarea autoimpuesta de no matar a nadie. Tenía que encontrar el equilibrio entre dejarlo inconsciente a golpes y asesinarlo sin piedad. Aún así, debía mantenerse alerta. Vanna se acercaba sigilosamente, con el bastón en la mano izquierda y las lentes rojas brillando con malicia. El joven se puso de pie lentamente, sabiendo que no podría usar la misma estrategia. No habría más estocadas, ni más ataques que dejaran a su oponente expuesto a ese tipo de represalia. Tenía que encontrar otra forma de deshacerse del arma. Caminaron lentamente el uno hacia el otro, con los músculos tensos. Se encontraron de nuevo en el centro de la jaula y se movieron al unísono. Uno con reflejos potenciados por las drogas y la experiencia de décadas de combate de alto nivel, el otro con una explosión de velocidad y fuerza extremas, imposibles de alcanzar incluso con las sustancias más poderosas. Peter ignoró el golpe que se dirigía a sus costillas, empujando con toda la fuerza que sus piernas le permitían y apuntando al torso del gigante. El golpe impactó en el aire, un soplo demasiado lento para alcanzarlo, y logró golpear el pecho del pícaro. Inmediatamente, plantó los pies en el suelo y empujó con todas sus fuerzas. Esta vez sí logró desequilibrarlo y lo derribó, inmovilizándolo con una mano en su garganta, usando su fuerza superior para mantenerlo quieto. Con el otro puño, golpeó la mandíbula de Vanna con toda su fuerza sin temor a matarlo accidentalmente. Un golpe. 2. 3. El bastón resonó al caer al suelo, pero, mientras sentía un alivio repentino, le hormigueaba el cuello. Maldiciendo, miró a su alrededor, intentando encontrar la fuente del peligro. Al no ver nada, intentó retroceder de un salto, pero su cuerpo chocó contra un brazo colosal, que se dobló para envolverlo. Antes de darse cuenta, era él quien estaba atrapado en el pecho del gigante, y Vanna no perdió ni un segundo, apretando con todas sus fuerzas. Peter sintió que le dolían los huesos, que sus músculos protestaban, y se tensó, empujando, luchando por liberarse. Era el más fuerte de los dos y, por eso, logró zafarse del abrazo mortal, con el pecho dolorido y la espalda ardiendo. Retrocedió unos pasos, frunciendo el ceño. Había cometido un error garrafal. Tendría que pedirle a Jason que le enseñara más sobre cómo luchar en el suelo. A pesar de los golpes que había recibido en la cara, Vanna se enderezó con fluidez, recogió su arma y giró la cabeza, crujiéndose el cuello con pereza. No parecía sentir dolor, pero la máscara delineaba varias torceduras antinaturales en su mandíbula. Estaba rota en varios sitios y las partes blancas de la tela se teñían rápidamente de escarlata mientras la sangre goteaba sobre su pecho. Entre eso y las costillas fracturadas que debió de haberse hecho con el golpe anterior, era un milagro que el renegado aún pudiera moverse. ¿Qué tan potente era esa droga? ¿Siempre había sido tan eficaz o la nueva versión era mucho más poderosa? Eres un tipo duro, ¿verdad? Balbuceó el criminal. Duro, pero sin entrenamiento. ¿De verdad lo estoy haciendo tan mal? Peter se encogió de hombros, adoptando lo que esperaba que fuera una postura aceptable. Vanna negó con la cabeza en respuesta, mientras un carmesí le corría por el cuello y el pecho, goteando al suelo al colocar la barra de metal frente a él. El adolescente no pudo evitar sentirse un poco frustrado por la situación. Era el más fuerte de los dos, a pesar de su falta de experiencia en comparación con el renegado. Debería haber sido una victoria fácil para él, pero ya lo habían engañado varias veces. Peor aún, estaba dejando que su miedo a causar una muerte accidental influyera en su forma de luchar. Todavía se contenía un poco. Jason tenía razón, se estaba limitando más de lo debido. Lo estás haciendo bastante bien, respondió el villano, con la voz apagada y distorsionada por las heridas sufridas. Pero no lo suficientemente bien. No te vas a quedar de brazos cruzados, ¿verdad?
No era necesario que el pícaro respondiera. Ambos sabían que la pregunta era puramente retórica. En cambio, la borrosidad de movimiento y metal reanudó su danza letal, con el bastón volando por el aire en arcos rápidos y precisos, rozándolo por poco mientras él esquivaba. No rodó ni saltó, simplemente se movió de lado, giró o se agachó para esquivar. No tenía sentido fingir que se dejaba atraer hacia el borde de la jaula, no tenía sentido contener su velocidad. Su sentido arácnido le advertía de cualquier finta o truco y, mientras se diera suficiente espacio para reaccionar, era lo suficientemente rápido como para evitar ser golpeado. Los golpes no podían alcanzarlo y sabía que podía seguir así durante bastante tiempo. Había habido ocasiones en las que había tenido que seguir corriendo, balanceándose y luchando durante horas seguidas y, aunque a veces le dejaba un poco sin aliento, aún no había llegado al límite de su resistencia. Mantener la calma era lo más importante en esas situaciones. Entrar en pánico le haría pensar que se estaba cansando, lo ralentizaría y podría ser fatal. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, dejando que el extremo de un golpe lo rozara por un pelo, giró las caderas para evitar el siguiente tajo y esquivó un corte descendente que le habría dado en la barbilla de no haberse movido. No podía descifrar nada en los movimientos del hombre mayor, pero su velocidad era mucho mayor, y le habría permitido reaccionar justo a tiempo incluso sin su sentido arácnido. Aún así, no podía permitirse caer en un ritmo predecible. Jason se había esforzado mucho en explicarle lo peligroso que podía ser ese error solo unas horas antes. Se preguntó si su amigo lo estaría observando en ese momento, y si era así, ¿en qué estaría pensando? Esperaba no estar haciendo el ridículo. Sabía que podía ganar esta pelea, solo tenía que derrotar a Vane definitivamente. Esquivó un golpe certero con una patada ascendente, impactando el metal con la suela de su zapato y desviándolo violentamente hacia un lado. Por una fracción de segundo, su oponente quedó completamente expuesto a sus golpes, y él aprovechó la oportunidad, dando un paso al frente y propinándole un puñetazo en las costillas. Sus músculos amortiguaron el golpe, pero fue lo suficientemente potente como para levantar al gigante del suelo. Saltó hacia atrás antes de que pudieran agarrarlo, y reanudó sus esquivas y movimientos cautelosos, intentando mantenerse lo más cerca posible del centro de la pista. Morir a fuego lento, tal vez a eso tuviera que recurrir. Podía acercarse por breves instantes, llevando su velocidad al límite para retroceder y escapar antes de que Vane tuviera oportunidad de detenerlo. No era una forma gloriosa de luchar, pero tampoco era una arena gloriosa, ni una ciudad gloriosa, para el caso. Si funcionaba, tenía que intentarlo. Transformó un paso lateral en una estocada hacia adelante, girando y hundiendo el codo profundamente en el plexo del otro hombre. Sintió como su brazo era engullido por una masa retorcida de músculos y piel, y se zafó, evitando por poco un brutal golpe de la barra. El impacto fue tan fuerte que el suelo bajo sus pies estalló, esquirlas de piedra salieron disparadas a su alrededor, algunas rozando sus tobillos expuestos. El polvo manchó sus zapatos y su ropa. Había ira detrás de aquel ataque. Al parecer, no era el único que empezaba a frustrarse. ¿Estás perdiendo la paciencia, grandulón? Bromeó, asegurándose de que su voz sonara lo más burlona posible. La máscara de Vane se crispó mientras su rostro se contraía de ira. Peter percibió furia, odio y un ardiente deseo de hacer daño. Lo comprendió. Era un metahumano desconocido con habilidades aparentemente básicas, pero allí estaba, enfrentándose a un villano famoso. No solo eso, sino que había logrado golpearlo varias veces y ahora lo provocaba abiertamente, humillándolo frente a sus compañeros. Sin embargo, esto podría jugar a su favor, especialmente a medida que la droga hacía efecto en el cerebro del hombre. Enfurecerlo lo llevaría a cometer errores. También podría convertirlo en un enemigo aún más peligroso, pero en ese momento no pensó en ese aspecto de su estrategia. Simplemente tenía que terminar la pelea sin acabar con una vida y sin mostrar su poder más memorable. Por un instante, el bastón se abalanzó con mayor rapidez, fuerza y violencia. Se vio obligado a retroceder unos pasos para esquivar el ataque. Aún así, pudo comprobar que su actitud surtía el efecto deseado. Uno de los muchos golpes había sido una estocada, que Vane había estado evitando desde aquella primera vez. Interpretó el papel de chico irreverente con una sonrisa radiante y un gesto de desdén. Funcionó, y su oponente rugió de rabia, atacándolo con un brutal empujón de su bastón, directo a la cabeza. ¿Ahora quién es el tonto?, pensó Peter, alzando ambas manos y atrapando el arma antes de que lo golpeara. La sorpresa de que se detuviera tan repentinamente hizo que los brazos de Vane temblaran por el esfuerzo.
El gigante se esforzó, empujando, poniendo todo su peso sobre el bastón para intentar que lo soltara, pero el chico no retrocedió. Tal como había hecho antes, lo arrancó y lo hizo girar entre sus manos. Sin embargo, no pensaba usarlo. Ya había terminado con ese juego. Tenía que crear un campo de batalla donde pudiera ganar fácilmente, y tener el bastón allí sería una desventaja. Arrojó la barra de metal lejos. Esta golpeó las paredes de la jaula y cayó rodando por el suelo tras él. Vane gruñó, sonando más como una bestia que como un hombre, y reanudó su ataque, esta vez usando puños y piernas para intentar derribarlo. Sin embargo, sin la longitud de la barra, Peter detuvo fácilmente los golpes, bloqueándolos con las manos y los antebrazos, a veces recibiéndolos de frente, sin inmutarse cuando un puño enorme se estrellaba contra sus hombros o contra su pecho. Cuando otro puñetazo se dirigía a su nariz, se levantó de un salto. Durante la mayor parte de la pelea, había usado su agilidad y velocidad para esquivar todo lo que se le venía encima, pero había evitado mostrar sus movimientos más espectaculares. Esto era otra ventaja a su favor y planeaba aprovecharla. Apoyó los pies en el brazo extendido de Vane, quien seguía intentando golpearlo, demasiado lento para desengancharse, demasiado humano para darse cuenta de lo que sucedía. Sin un bastón giratorio entre los dos, nada podía impedir que Peter lo diera todo. Presionó el brazo, saltando directamente hacia la cabeza de su oponente. Su frente impactó contra la máscara con un crujido sordo, rompiéndole la nariz que se escondía tras ella. Al hacerlo, bajó la mano y apretó con fuerza la parte superior de los brazos del forajido, clavando sus enormes músculos con tal fuerza que sus dedos le rompieron la piel y la sangre caliente le manchó las palmas. Agarrándose con todas sus fuerzas, levantó ambos pies y golpeó al hombre directamente en la barbilla. No usó toda su fuerza, por supuesto, pero sí mucha más que la que le daría a un criminal común. Con fluidez, saltó por encima de la cabeza del forajido y aterrizó en cuclillas detrás de él, estampándole los tobillos y rompiéndoselos de un solo golpe. Vane aulló, cayendo de rodillas y girando hacia atrás para alcanzarlo, con sus enormes manos transformadas en garras. Era un ataque fácil de esquivar. Peter simplemente retrocedió y pateó la extremidad extendida. Otro crujido. Otro crujido siniestro. Esto era más que una humillación, se dio cuenta, sintiendo frío. Esto fue una masacre. Sin un arma que igualara las fuerzas, Vane simplemente no tenía forma de vencerlo. Quizás tuviera más experiencia, pero era más débil y más lento. Simplemente era más humano, incluso bajo los efectos de las drogas. Lo dejo, dijo Peter, fingiendo estar tranquilo y sereno a pesar de que su corazón latía tan rápido que le dolía. Que la pelea terminara así sería demasiado fácil, sin embargo, y el renegado simplemente le gruñó, la sangre y la baba espumeando y goteando a través de la máscara, abalanzándose sobre él, arrastrándose e intentando agarrarle las piernas, arrastrándolo al suelo con él. El adolescente pisoteó la mano extendida, aplastándole los dedos restantes. Tuvo que golpear al hombre una y otra vez, rompiéndole más huesos, fingiendo no oír los cánticos de la multitud, no sentir la excitación, el frenesí que lo rodeaba. Este no había sido el resultado esperado del encuentro y fue un final absolutamente brutal para una pelea ya de por sí violenta. Quería gritar. En cambio, golpeó una vez más. El cuerpo de Vane tardó varios minutos en quedar destrozado, impidiéndole defenderse y limitándose a temblar y maldecir lastimosamente, incapaz de levantar nada más que la cabeza. Los brazos de Peter estaban salpicados de sangre hasta el codo. La sangre brotaba del hombre a cuentagotas, de los vasos sanguíneos que se habían reventado bajo la tensión de sus enormes músculos. La piel del adulto estaba cubierta de moretones azules y negros, y sus extremidades estaban retorcidas y apoyadas de forma antinatural sobre el suelo manchado. Vane era un monstruo, había leído sobre sus crímenes, sabía que había asesinado a innumerables inocentes, destruido vidas. Pero aún se sentía inquieto. Era mucho más fácil deshacerse de sus enemigos envolviéndolos en telarañas. Así mantenía las manos limpias. Sus manos brillaban rojas y goteaban con una sangre que no era suya. Quería limpiarlas, pero tuvo que esperar a que el anunciador gritara su victoria, proclamando su apodo por encima de los chillidos de la multitud enloquecida. Sentía miradas por todas partes, oía susurros y gritos, incredulidad y emoción a su alrededor. No se esperaba que sobreviviera, y mucho menos que ganara, pero allí estaba, habiendo terminado el combate aplastando y humillando por completo a su oponente. Tenía la sensación de que, de alguna manera, esto era algo malo. Peor aún, sin duda se había ganado un enemigo hoy. No sabía cómo se recuperaría el forajido de su enfrentamiento.
Le había roto al menos una docena de huesos mientras lo golpeaba hasta dejarlo en el suelo. Sin embargo, si volvía a las calles, Peter sabía que Vane no dejaría pasar semejante humillación. Tendría que recuperar su posición de alguna manera, y eso probablemente significaba que intentaría vengarse. No le tenía especial miedo al criminal. Sabía que podía vencerlo, pero ya no estaba solo. Jason también estaba allí y no quería que su nuevo amigo se viera involucrado en una situación tan caótica. Suspiró, limpiándose las manos ensangrentadas en la camisa, se dio la vuelta y griega. Comenzó a sentir un hormigueo en el cuello. Se puso tenso, mirando por encima de la multitud rugiente, hacia el balcón, donde todas las miradas parecían estar fijas en él. Reconoció muchos rostros, algunos de los cuales nunca había visto en el Pix. No podía apartar la vista de las siluetas de los infames señores del crimen. Tenía razón. Su sentido arácnido lo confirmaba. Derrotar a Vane había sido algo muy malo, no solo porque había enemistado a un criminal peligroso, sino porque ahora lo estaban reevaluando como una amenaza. ¿Acaso Ivy pretendía que muriera en la pista? ¿Esperaba que ganara? ¿Sabía siquiera a quién se enfrentaría esa noche? Podía verla observándolo en silencio, con los brazos cruzados, frente a la fila de personalidades de Lampa. Estaba jugando con fuego al interactuar con ella. En cuanto saliera, tenía que dejar claro que no habría más peleas por su parte. Seguramente, ya había ganado suficiente dinero. Además, estaba casi seguro de que debía tener otras formas de ganarse la vida. Tal vez patrocinaba a otros jóvenes metahumanos, lo que explicaría por qué a nadie le sorprendió verla presentándolo. En cualquier caso, su sentido arácnido se lo dejó claro. Esa gente era peligrosa, tanto que estaba arriesgando su vida simplemente por estar allí parado, mirándolos fijamente. Empezó a salir de la jaula, despacio al principio, luego más rápido. Estaba casi fuera de la pista y se dirigía hacia las escaleras cuando algo se movió. La habitación estalló en una densa y oscura nube de humo. Le empezaron a picar los ojos y a lagrimear, y comenzó a toser. Durante todo ese tiempo, sentía un hormigueo en el cuello que le gritaba que huyera. Quizás, después de todo, los jefes del crimen organizado no eran la principal amenaza. A su alrededor, la gente empezó a gritar.